retomar hoy el estudio del capítulo 5 de la Carta a los Hebreos, que os invito a que vayáis buscando en vuestras Biblias. En ese capítulo, como vimos el día anterior, el escritor no comienza ahí, sino en los últimos versículos del capítulo 14, el escritor va a desarrollar ampliamente el oficio de Cristo como sumo sacerdote. Y al comienzo del capítulo 5 comienza ya a hablarnos de los sumos sacerdotes de la antigüedad, destacando en ellos algunas características para que luego podamos ver las analogías y las diferencias entre Cristo y esos sumos sacerdotes. Así que si tenéis abierto Hebreos capítulo 5, comenzamos a analizar el versículo primero. Y allí vimos dos características que las tenemos al comienzo de ese versículo. Si lo tenéis, podemos leer. La primera es que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y ahí decíamos que era necesaria, por tanto, la encarnación de Cristo, que los ángeles no podían hacer el sacrificio por nosotros porque los ángeles no han participado de nuestra naturaleza. Y era necesario que Cristo se encarnara, que viniera y experimentara lo que nosotros experimentamos, aunque, como dice la Escritura, era sin pecado y no cometió pecado. No tenía nuestra naturaleza corrupta y no cometió pecado, pero era necesario que experimentara lo que nosotros experimentamos. Así que decíamos, cuando pensemos en la encarnación de Cristo, pensemos en su condescendencia, pensemos en nosotros mismos si tuviéramos que meternos. Hay hermanos cristianos que han desarrollado a veces una gran parte de su ministerio metiéndose en sitios, podemos decir, difíciles, en los suburbios de las ciudades, haciendo una obra con personas desahuciadas casi por todos y metidas en muchos vicios y problemas, y para poder, ayudar a esas personas se han metido allí. Pues eso mismo a un nivel mucho mayor, es lo que tenemos que pensar con la encarnación de Cristo, que sin pecado se metió en este mundo nuestro de pecado para poder conocernos perfectamente y poder compadecerse de nosotros, como se indica ahí. Esa es la primera característica, tomado de entre los hombres, nos dice el escritor. Y la segunda, la tenemos también en ese versículo, dice, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Constituido a favor de los hombres, por amor a los hombres. Y destacábamos que no dice por amor a la humanidad, sino por amor a los hombres. Las mismas personas que en el capítulo 2 de esta misma carta a los Hebreos dice yo y los hijos que Dios me dio. Esas mismas personas, esos mismos hombres. Lo mismo que sucedía en la antigüedad. El sumo sacerdote no estaba constituido a favor de toda la humanidad. Constituido a favor de los hombres porque no era Dios quien necesitaba el sumo sacerdote ni tenía la obligación de salvarnos, y constituido porque era Dios el que lo designaba, igual que en la antigüedad. Dios es el que lo nombraba a favor de nosotros, como a Aarón de manera típica llevaba en sus hombreras y en su pectoral los nombres de todas las tribus de Israel. Y terminamos diciendo que la expresión en lo que a Dios se refiere, pues principalmente tenemos que ver que el objetivo de la obra del Señor Jesucristo y de aquellos sumos sacerdotes era glorificar a Dios, exaltar la justicia de Dios, exaltar la santidad de Dios, exaltar la gloria de Dios, aunque su obra es en beneficio de los hombres, a favor de los hombres, su objetivo fundamental es en lo que a Dios se refiere, no en lo que a nosotros se refiere. Y terminamos diciendo que nosotros como cristianos, que hemos sido también hechos sacerdotes para Dios, pues tenemos un ministerio que implica sacrificio, que implica negación de uno mismo, que implica hacer cosas a favor de las personas, principalmente a favor de los hermanos, buscando también en todo la gloria de Dios. Hasta ahí llegamos, primera parte del versículo primero del capítulo 5. Hoy vamos a ver otra característica que la tenemos también en ese mismo versículo, pero antes vamos a hacer la lectura y vamos a pedir la bendición de Dios. Así que leamos Hebreos capítulo 5, versículo primero. Dice ahí el escritor, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y ahora dice, ¿y para qué? ¿Para qué es constituido? Y dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y otro para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra,
sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y ahora ya dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Digo que nos vamos a quedar con la última parte del versículo primero, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro, una vez más, venimos ante tu presencia con gratitud por todas tus bendiciones que nos han alcanzado y que nos siguen alcanzando en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y también te damos gracias por lo que tú nos muestras en tu palabra acerca de Él y de su obra para con nosotros. Gracias te damos porque permites que nos reunamos. Gracias te damos porque podemos acercarnos a ti por medio también de tu Hijo. Y gracias te damos porque sabemos que nuestras oraciones son escuchadas por ti también por medio de su sacrificio por nosotros. Y con esa seguridad y confianza venimos ante ti, Padre, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude en esta tarde en nuestras debilidades. Como hemos leído, tu pueblo, tanto ahora como en la antigüedad, somos muy ignorantes y estamos también a veces extraviados, pero confiamos en que tú tienes mucha más paciencia con nosotros que aquellos que pusiste en otros tiempos, y con esa confianza venimos ante ti y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestros desvaríos, en aquellas cosas que no entendemos bien, en aquellas cosas que podemos traer ahora en nuestras mentes y en nuestros corazones, y nos ayudes también en nuestras debilidades para comprender tu palabra y que esa palabra tuya la interioricemos y nos lleve a vivir cada vez más para tu gloria como tú quieres. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere y tomado entre los hombres, dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que el sumo sacerdote no podía venir delante de Dios con las manos vacías, tenía que venir, estaba constituido, había sido designado, nombrado, para que viniera con ofrendas y con sacrificios por los pecados. La palabra que aquí se traduce como presentar, presente ofrendas, en otros lugares se traduce como traer, o en otros lugares como ofrendar simplemente, u ofrecer, o acercar. Hay otros pasajes en las Escrituras donde se traduce de otra manera, pero digo, la idea creo que es clara, ¿verdad? En la misma carta a los Hebreos, por no irnos más lejos, en el capítulo 11, acompañadme un momento, en el capítulo 11, versículo 4, dice, y es lo que hemos leído antes en la lectura de introducción en el libro de Génesis, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa palabra ofreció es la misma que en el capítulo 5 dice presentar lo que sea, pues ofreció. Y en el versículo 11, en el versículo 17 de ese mismo capítulo 17 de Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y hay otros pasajes, no creo que sea necesario leerlos, pero en donde la palabra se traduce como traer o acercar. Cuando le acercaron al Señor de aquella vasija a los soldados para que tomara un poco de vinagre, es la misma palabra, cuando le acercaron. O cuando dice el Señor, cuando traes tu ofrenda al altar, si te acuerdas cuando la traes que un hermano tiene algo contra ti, es la misma palabra, siempre es presentar, ofrecer o demás. Pero debemos de leer en la carta a los Hebreos varias ocasiones en donde esto mismo, la acción de presentar ofrenda y sacrificio, hace referencia al Señor Jesucristo. Miremosla un momento. En primer lugar, en el capítulo 8 de Hebreos. Digo que en el capítulo 5 está presentando el escritor a los sumos sacerdotes de la antigüedad para luego poder comparar a Cristo con ellos. Y en el capítulo 8, versículo 3, la frase es muy parecida, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido, es lo mismo, ¿verdad?, para presentar ofrendas y sacrificios.
Pero ahora dice, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer, porque se está refiriendo a Cristo. Aquí ya la comparación es más explícita. Un poco más adelante, en el capítulo 9, versículo 13, de nuevo aparece la palabra y se traduce como ofrecer. Dice, Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fijémonos algo que luego voy a hacer hincapié. En el capítulo 8 se nos dice que Cristo tuvo que ofrecer algo, ¿verdad? Como sumo sacerdote que era. Aquí dice que se ofreció a sí mismo. Es decir, la Biblia nos muestra que Cristo no solamente es el sacrificio, sino que es el sumo sacerdote. Es decir, Cristo fue designado como sumo sacerdote para que hiciera algo. Ese algo es presentar ofrenda y sacrificio, aunque eso fue la ofrenda de su propio cuerpo. Y al mismo tiempo que era sumo sacerdote y sacrificio, fue también el altar. En el capítulo 10, en el capítulo 9 también, en el versículo 25, hay una pequeña aclaración y dice, hablando del Señor Jesucristo, Hebreos 9:25, que esto lo hizo no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no para ofrecerse muchas veces. Otra lectura en el capítulo 10, versículo 8. Leemos desde el 5 mejor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Vemos? Los sumos sacerdotes estaban constituidos para presentar ofrendas y sacrificios. Y cuando el Señor viene, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquello que estaban haciendo no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahora dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, es la misma palabra, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, pues vino precisamente para hacer esa ofrenda o sacrificio. Y después leemos en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y en el versículo 12 de nuevo repite, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que todo sumo sacerdote en la antigüedad tenía que presentar ofrendas y sacrificios. Y Cristo, como sumo sacerdote, también tenía que presentar ofrenda y sacrificio, aunque una sola vez, como hemos leído. Bueno, pues el escritor distingue las dos cosas, ofrenda y sacrificios. Y vamos a decir un poco de cada una de ellas porque no es la misma palabra, no hace referencia a lo mismo. Veamos entonces. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hay dos formas de entender esa frase. Para que presente ofrendas, y sacrificios por los pecados, es decir, una cosa las ofrendas y otra los sacrificios por los pecados, o se puede entender que tenía que presentar ofrendas por los pecados y sacrificios por los pecados. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Las dos cosas por los pecados, o bien la primera, ofrendas, y la segunda, sacrificios por los pecados. Y nos preguntamos, ¿cómo es mejor entenderlo? Pues bueno, la Biblia nos da la solución. Los sumos sacerdotes y Cristo tenían que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y ya quiero decir aquí que nosotros como cristianos, que también hemos sido constituidos sacerdotes, pues es triste a veces ver a hablar a cristianos que dicen que ellos no tienen que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Evidentemente no como propiciación por los pecados, pero si los sumos sacerdotes y el mismo Señor Jesucristo tuvo que presentar ofrendas, como algunos cristianos dicen, bueno, pues eso de los diezmos y las ofrendas, eso está lejos de nosotros. El sumo sacerdote tenía que presentar, en primer lugar, ofrenda. Yo pregunto, si no fuéramos pecadores, si no necesitáramos un sacrificio de expiación,
como cristianos, ¿deberíamos o no deberíamos presentar ofrendas a Dios? ¿Hemos entendido la pregunta? Aunque fuéramos inmaculados, no ofrendas por los pecados, aunque no necesitáramos expiación por nuestros pecados, ¿tendríamos o no tendríamos que presentar ofrendas a Dios? Pues decimos, si Cristo las presentó, difícilmente podemos decir que nosotros no. Y si creemos que Dios es nuestro creador y nuestro preservador y nuestro salvador, ¿qué menos se puede esperar de los cristianos que presenten sus ofrendas de gratitud a Dios cuando reconocemos que lo que somos y lo que tenemos es suyo porque Él nos lo ha dado primero, ¿no? ¿Cómo es que puede decirse que no hay que dar ofrendas ni sacrificios a Dios? El Evangelio, la salvación, no es solamente un modo de evitar la condenación para que cada uno viva como quiera. No debemos vivir cada uno como nos dé la gana, como queramos, por ejemplo, malgastando nuestros dones o nuestro tiempo, o como dice el Señor en la parábola de los talentos, enterrando lo que Dios nos ha dado, o no usando las cosas adecuadamente. El propósito de la salvación es que estemos en comunión con Dios, que obedezcamos a Dios, que crezcamos en santidad y que correspondamos a ese Dios que decimos que es tanto para nosotros, con el amor que Él nos ha dado, ¿no? Pablo, en su primera carta a los Corintios, hay un pasaje que dice: todo es vuestro. ¿Nos acordamos? Lo presente, lo porvenir, la muerte, la vida, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro por causa de Cristo. Pues no debemos imitar a Cristo cuando le dijo a Dios: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, o solamente es todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su capítulo 12 de la carta a los Romanos, después que ha hablado de la gracia, de la misericordia de Dios, de la justificación, de la seguridad de la salvación, cuando ha hablado de la adopción, de que hemos sido adoptados como hijos de Dios, cuando ha hablado de que tenemos al Espíritu de Cristo, cuando ha hablado de todas esas cosas, comienza en su capítulo 12 diciendo: por las misericordias de Dios os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es vuestro culto racional. No en sacrificio propiciatorio, pero sí en sacrificio de gratitud a Dios. ¿Y qué hacían los israelitas en la antigüedad? Pues en esas ofrendas traían a Dios, como sabemos, las primicias de sus cosechas, lo mejor de sus cosechas y los mejores animales. Eso hacían, ¿verdad? Aparte de los sacrificios expiatorios, que ahora os diré algo, en sus ofrendas traían esas cosas. Y no es triste, pensemos, hermanos, que haya cristianos que quieran entregarse al Señor cuando están ya, como decía Malaquías, cuando están que no pueden entonces hacer su servicio al Señor. El Señor se quejaba y decía: ¿qué me traéis? ¿El animal ciego, el cojo o el enfermo, el que ya no sirve? Y hay cristianos que piensan servir al Señor, entregar sus cuerpos como ofrenda al Señor, cuando ya están esos viejos y ya no pueden. No es una vida perdida, digo, hay con los jóvenes en las iglesias y hay con los que son menos jóvenes también, que a pesar de tener 40, 50, 60 años siempre esperan un poco más. Ahora no, un poco más adelante. ¿Y un poco más adelante cuándo? Cuando me jubile. Y un poco más adelante cuando ya no pueda, entonces digo: ay de mí, ¿qué es lo que he hecho, verdad? Y dice el apóstol que ese es nuestro culto racional, nuestro culto espiritual. Así que ofrendas a Dios. Pero las ofrendas a Dios no sirven para nada. Me refiero ya a ofrendas económicas o materiales, no sirven para nada si primeramente no nos hemos entregado a Dios como sacrificio vivo y santo. Si no nos entregamos nosotros a Dios, no podemos intentar comprar a Dios con dinero, evidentemente, ¿no? Dios dice: dame, hijo mío, ¿qué dice? Tu corazón. Y sin eso, las ofrendas, digo, no sirven para nada. Pero peor es el caso todavía del cristiano que ni le da el corazón ni le da al Señor sus ofrendas. Así que ofrendas. Lo digo de otra manera. La vida cristiana, según hemos visto al comienzo del versículo primero, no solamente es una vida de sacrificio para la gloria de Dios, una vida consagrada a la gloria de Dios y en favor de los hombres, sino que es una vida que precisa también de ofrendas. Y la primera ofrenda que precisa esa vida es la ofrenda de nosotros mismos.
Todo cristiano tiene que aspirar a decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en otro lugar, en la carta a los Filipenses, cuando él estaba en la cárcel, le dice a los creyentes en Filipos: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice, aunque mi vida se derrame en libación era el líquido que se derramaba con las ofrendas, aunque se derrame mi vida por el sacrificio y servicio a vosotros, me gozo y me regocijo. Miremos algunos aspectos rápidamente acerca de las ofrendas. Dejemos ahí Hebreos en el libro de Levítico. Ahí se describen las ofrendas como Dios pues las dijo que tenían que hacerse. Capítulo 2 del libro de Levítico. En el capítulo 2 comienza hablando de las ofrendas de oblación. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Dios, su ofrenda será tal. ¿Vemos? Había un tipo de ofrenda que era la ofrenda de oblación, que consistía en harina mezclada con otras cosas, normalmente con aceite, con vino, también a veces con incienso. Era la ofrenda de oblación. ¿Y por qué se ofrecía o se traía esa ofrenda a Dios? Pues era una ofrenda que se traía porque la persona quería mostrar su gratitud a Dios. La persona quería reconocer que Dios es el que le daba el alimento y lo simbolizaba con la flor de harina que le traía para Dios. La persona quería mostrar a Dios la gratitud, que era el que lo mantenía con vida. Y la persona quería mostrar también su testimonio público de que confiaba en Dios, de que Dios seguiría proveyéndole aquello que era necesario. Y por todo eso, por la gratitud y la confianza en Dios, pues traía esa oblación. Hacía lo que dice Salomón en el libro de Proverbios: honra a Dios con tus bienes. Lo dijo Salomón muchos años más tarde. Honra a Dios con tus bienes y Dios bendecirá tus graneros. Y esto es lo que las personas hacían. ¿Vale? Ofrenda de oblación. Si la persona, como dice el apóstol Pablo, comía y bebía para la gloria de Dios, eso dice Pablo que hagamos los cristianos, pues quería mostrar a Dios la gratitud por esa comida y bebida que podía hacer. En el día de hoy, ¿qué es lo equivalente a esto? Pues aquellas personas, como dice el libro de Isaías, cuando el Señor dice, el ayuno que yo os dije que practicarais, ¿cuál es? Porque hacían ayunos para ofrecer sacrificios a Dios a su manera, pero no era lo que Dios había ordenado. Hay personas que hacen así, intentan honrar a Dios con sus sacrificios a su manera, cuando en realidad están deshonrando a Dios con esos sacrificios. Entonces, Dios dice en el libro de Isaías, el ayuno que yo te dije, la ofrenda que quiero que hagas es que partas tu pan con el hambriento y cubras al desnudo. Y Santiago nos dice en su carta que cuando venga un hermano que tenga necesidad del mantenimiento de cada día, que lo tengas presente. Y en el libro de Nehemías se nos dice que aquellos que tenían para comer, que se acordaran de los que no tenían porciones y no tenían nada preparado. Así que eso es una ofrenda de oblación para nosotros en el día de hoy, partir nuestro pan con el hambriento. Lo digo de otra manera. Antes he hablado de las persecuciones de muchos hermanos nuestros en otros países, ¿verdad? Pues hay muchísimos hermanos nuestros en otros países que además de las persecuciones tienen una necesidad enorme de cosas materiales, pastores que no tienen Biblias, que no tienen libros, que no tienen, y digo también cosas materiales, en otros países donde las necesidades son muy grandes. Y deberíamos acordarnos de ello y deberíamos pensar en ellos y deberíamos pedir a Dios que nos diera un corazón, porque los medios creo que ya los tenemos, un corazón para hacer algo por ellos. Porque cuando se hace esto, Dios promete bendición. Miremos en el libro de Joel. Dejemos ahí Levítico, si no hay muchas cosas a dejar cortadas al mismo tiempo. Y vamos a buscar el libro de Joel. Entre Oseas y Amós tenemos ahí el libro del profeta Joel. Y en el capítulo 2, versículos 13 y 14,
dice el Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y dice ahora, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Dios deja bendición tras él para que parte de esa bendición sea ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Volvemos al libro de Levítico. En el capítulo 3 del libro de Levítico se habla de otro tipo de ofrendas, las ofrendas de paz. Vemos cómo comienza Levítico capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, así comienza. Es decir, había ofrendas de paz, ese era el nombre, en las cuales una parte era para Dios, y como si dijéramos la parte que se quemaba era para Dios, otra parte era para el sacerdote y otra parte era para el que ofrecía esa ofrenda de paz. En el capítulo 7, seguid un poco más adelante del libro de Levítico, en el versículo 15, podemos leer que dice: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Ahí está explicando qué tenía que hacerse. Y repito, una parte era en el altar quemada, otra parte para el sacerdote y otra parte era para el que la ofrecía y para su propia familia, que tenían que hacer un banquete y comérsela en ese día. Una ofrenda de paz. ¿Qué es lo que simbolizaba aquello? Pues las personas hacían ofrendas de paz porque Dios era el Dios de su paz. La primera parte de la ofrenda era consagrada a Dios, la otra para el sacerdote y la otra para la persona. Y había, como así dijéramos, una comida de comunión entre Dios, el oferente, la persona que ofrendaba, y el sacerdote que hacía la ofrenda. Simbolizaba la paz entre ellos y la comunión entre ellos. Comían todos juntos. También se ofrecían estas ofrendas de paz cuando había necesidad especial por algo y la persona quería suplicar a Dios por algo. Ofrendas de paz. Y yo digo ahora, ¿Cristo qué es? Carta a los Efesios, nuestra paz. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos paz en la conciencia, y tenemos paz en nuestras vidas, y tenemos paz para la muerte, y tenemos una paz que no tiene precio, como dice en otra de sus cartas el apóstol, ¿verdad? Una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces digo yo, con eso, entonces, teniendo eso, ¿seremos reacios a traer a Dios nuestras ofrendas por esa paz? Libaciones y ofrendas de paz. ¿No vemos que no tiene sentido que un cristiano diga, no ofrendo a Dios? ¿No tienes nada que agradecer a Dios? Volviendo a la carta a los Hebreos, el escritor dice que el sumo sacerdote, además de las ofrendas, tenía que presentar sacrificios para los pecados. Y en cuanto a los sacrificios, los tenemos descritos en el libro de Levítico, en los capítulos 1, 4 y 5. Lo vemos también rápidamente. Distintos tipos de sacrificios por los pecados. Levítico capítulo 1. Ahí tenemos los sacrificios llamados holocaustos. Veis que en el versículo 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto. Y se describe el holocausto tanto de becerros, como de corderos, como de cabras, como de aves. Los holocaustos ardían completamente en el altar. La persona traía su animal y dependiendo de su condición económica, traía un becerro o un cordero o una cabra o un par de aves. Ese sacrificio de holocausto, ¿qué estaba diciendo la persona con eso? Pues estaba indicando que Dios lo merecía todo. No era un sacrificio, digamos, de expiación por el pecado, sino era un ofrecimiento por completo a Dios, reconociendo que Dios es el Ser Supremo y que a Dios lo debía todo. Era un acto de adoración a Dios. Y esos holocaustos, como decía antes, no fueron dejados a que cada uno lo hiciera como quisiera. Está detallado. Los holocaustos. Dios permitió que fuesen distintos, repito, según la economía de las personas, pero se daba por sentado de que aquella persona pudiente
pues no iba a ofrecer un par de aves, sino que el deseo de su corazón era ofrecerle lo mejor a Dios. El que podía ofrecer un becerro, un becerro. ¿Qué os parece esto de los holocaustos? Alguien podría decir, ¿esto no es un derroche? ¿Para qué quemar una cosa para Dios cuando... Y ahora cojo unas palabras de un tal Judas. Cuando esto podía darse a los pobres. ¿Nos acordamos de cuando dijo eso? Eso evidentemente es no entender nada de Dios, lo que Dios merece. Aquella mujer que le derramó aquel perfume, pues también fue tildada de derrochadora. Así que un sacrificio de holocausto, porque Dios es digno de la adoración, se le muestra que lo merece todo y se le da todo. En el capítulo 4 de Levítico encontramos otro tipo de sacrificio, y son los sacrificios de expiación. Bueno, en algunas Biblias, en la mayoría de las nuestras, pone sacrificios por el pecado, ofrendas por el pecado, ¿verdad? En la versión Reina Valera del 60, ofrendas por el pecado. Bueno, aquí lo que se narra en este capítulo son los distintos sacrificios que habían de hacerse cuando una persona cometía pecado por ignorancia. Dicen en muchas de nuestras versiones, por yerro. Fijémonos, empieza el capítulo 4 diciendo, el versículo 2 del capítulo 4 diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, por ignorancia también, en alguno de los mandamientos que Dios da, pues ha de hacer lo siguiente. Es decir, Dios dice que aunque uno peque sin intención y siendo ignorante, no por eso no tiene culpa. No está eximido de la culpa, ni el sumo sacerdote estaba eximido de la culpa. Y Dios dice lo que había que hacerse, los sacrificios que habían de hacerse, cuando pecaba por ignorancia una persona particular, cuando pecaba el sumo sacerdote, cuando pecaba toda la congregación. ¿Sí? Se hace algo por ignorancia, se hace durante un tiempo. Era fácil que con tantas especificaciones en las leyes, con la costumbre o al paso del tiempo, se olvidaran las personas de alguna de las cosas que Dios había dicho. Pero llegaría un momento en donde por la lectura de la ley o como fuera podían darse cuenta y decir, bueno, pues hemos estado haciendo esto por ignorancia. Pablo dice en su primera carta a Timoteo, quizás haciendo referencia a esto mismo, que fue recibido misericordia porque era un blasfemo y un perseguidor, pero lo hizo por ignorancia. Quizás esté haciendo referencia a este tipo de pecado. Así que nadie se excusaba, ni el sumo sacerdote, porque todos eran pecados. Y había que traer un animal en todos los casos y había que poner las manos sobre el animal, reconociendo la culpa de ese pecado de ignorancia. Pongo un ejemplo en el día de hoy. Puede suceder que cuando nos convertimos o nos incorporamos a una iglesia determinada, en la iglesia haya unas determinadas costumbres porque todavía no se ha llegado al conocimiento de Dios en determinadas cosas. Puede ser en cómo hay que guardar el día del Señor, puede ser en el tema de los diezmos, las ofrendas, puede ser en el tema de los himnos, puede ser en muchísimos temas. Pero cuando nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo mal por ignorancia, debemos entonces pedir perdón a Dios y cambiar eso que hacíamos mal por ignorancia. Ya dejamos de ser pecadores por ignorancia. Pero el pecado por ignorancia era quebrantamiento de la ley y precisaba sacrificios. En el capítulo 5 del libro de Levítico se habla ya de pecados deliberados, no ya por ignorancia, sino de pecados deliberados. ¿Qué había que hacer cuando una persona pecaba deliberadamente? Y si vemos al comienzo del capítulo 5, se ponen 3 ejemplos. Un pecado deliberado dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y no fuere testigo, es decir, te llama a testificar y tú, porque tienes miedo, por lo que sea, no testificas verdaderamente. Eso es un pecado cometido. Y te pone un ejemplo. Otro ejemplo en el versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, un cadáver, era otro pecado. Dios lo había prohibido, no se podía tocar un cadáver. Y versículo 4, otro ejemplo concreto, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, es decir, uno jura precipitadamente sin pensar mucho y después no cumple su juramento. Ese tipo de pecados, por comisión o por omisión, que no son pecados por ignorancia, también precisaban de la expiación, eran sacrificios de expiación.
Pero hay una diferencia con esto y los anteriores, y la tenemos en el versículo 5, en donde leemos: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ahí aquí se añade la nota de confesión, y probablemente haga referencia a la confesión pública, porque la confesión privada se supone que se hacía por toda persona cuando ofrecía un sacrificio por los pecados. Así que había una confesión pública que tenía que hacerse cuando uno había pecado públicamente, no por ignorancia, una confesión. Todo era quebrantamiento de la ley de Dios y todo precisaba derramamiento de sangre, porque como dice la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios había regulado todo esto. Ya con Cristo todo el sistema ceremonial ha sido abolido. Pero el significado de aquellos sacrificios siguen siendo los mismos. Y los cristianos debemos hacer ofrendas de agradecimiento a Dios y debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios y debemos hacer confesión y debemos hacer incluso restitución, porque también está ahí recogido. Si lo vemos en el capítulo 5, versículo 16, cuando el pecado voluntario era en las cosas santas y en las cosas santas entraban los diezmos, dice, capítulo 5, versículo 16, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. No solamente tenía que hacer la restitución, sino que además tenía que añadir la quinta parte. Así que cristianos con ofrendas y sacrificios a Dios, aunque entendemos que nuestras ofrendas y sacrificios son pobres, aunque en el mejor de los casos no somos más que siervos inútiles, hemos de reconocer que muchas veces somos mezquinos para con Dios, somos desconfiados para con Dios, somos poco considerados para con Dios, tenemos poco agradecimiento a Dios. Volvemos a Hebreos. Pues esto es lo que hacían los sumos sacerdotes. Y el escritor lo que nos va a decir es que Cristo también hace lo mismo. Así que miremos un momento al Señor Jesucristo, porque es la única solución que tenemos para todos nuestros pecados, ¿verdad? Dice Isaías que nuestros pecados, nuestras iniquidades, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y esa división solamente se quita por Cristo. Así que Cristo no solamente quita nuestros pecados anteriores, sino que sigue quitando los pecados que cometemos en las cosas santas y desde que somos cristianos. Y esto tendría que llevarnos a dos cosas, pienso yo. Esta gratitud por el sacrificio del Señor tendría que llevarnos a no justificar nuestros pecados de ninguna clase, no intentar justificarnos, porque Cristo ya pagó nuestros pecados, pero por otra parte nos tiene que llevar a tener confianza, a estar aliviados, porque por más deficientes que sean nuestras ofrendas y nuestros sacrificios, son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunto, ¿qué ofrenda presentó el Señor? Porque si pregunto qué sacrificio por el pecado, sabemos, ¿no? ¿Qué ofrenda? El Señor presenta a Dios, el Señor es constituido, esto tenemos que tenerlo presente. Normalmente cuando pensamos en el Señor Jesucristo pensamos en su sacrificio, ¿verdad? El sacrificio por nuestros pecados. Pero es que Cristo, el sacrificio por nuestros pecados es porque primero fue designado sumo sacerdote, no hemos de olvidar eso. Es el sumo sacerdote que ofrece a Dios ofrenda y sacrificio por los pecados. ¿Qué ofrenda ofreció el Señor Jesucristo a Dios? Y decimos, si no hablamos de pecados, de sacrificio por los pecados, su vida perfecta de consagración a Dios. Ese es el ejemplo para nosotros. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Y así una y otra vez. En agradecimiento a Dios el Padre, en reconocimiento a que todo lo que era y todo lo que tenía provenía de Dios, presentó su vida, su sacrificio vivo a Dios como ofrenda. Lo que tenemos que hacer nosotros. Y el sacrificio, evidentemente, pues el sacrificio de su propio cuerpo. Pero no hemos de olvidar eso, que fue un acto sacerdotal el que él hizo cuando ofreció el sacrificio de sí mismo. O de otra manera, en la cruz no solamente Cristo soportó
la malicia y la injusticia de los hombres. No solamente soportó la ira de Dios, no solamente soportó pues la furia del infierno, sino que Cristo activamente, como sumo sacerdote, estaba haciendo algo, estaba ofreciendo algo. Era sumo sacerdote, constituido a favor de los hombres, tomado de entre los hombres, en lo que a Dios se refiere. Estaba ofreciendo algo para glorificar a Dios, y ese algo era su propia vida. No era solamente el Cordero de Dios que era sacrificado, sino era el sumo sacerdote que sacrificaba. ¿Entendido, verdad? Es lo que hemos leído antes, en Hebreos capítulo 8, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, también Cristo, tiene algo que ofrecer, está constituido como sumo sacerdote para presentar ofrendas. Así que Cristo en la cruz fue más que una víctima voluntaria, que lo fue. Yo pongo mi vida por mis ovejas, ¿verdad? Fue más que una víctima voluntaria, fue el sacerdote que hacía la obra y que no dijo consumado es hasta que no terminó de hacer su obra. No era solamente una muerte pasiva la de Cristo, sino una muerte activa. Vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios era esa, y en esa voluntad somos santificados. Así que sacrificio, sacerdote y altar. Era un sacerdote ofreciendo un sacrificio en un altar. Y sacerdote, sacrificio y altar, él y uno mismo. Ya tenemos un poco más de idea de lo que significa esto, ¿verdad? Pues terminamos leyendo unas palabras en el libro de los Salmos, en el Salmo 116. Salmo 116. Miremos lo que dice aquí el salmista. Salmo 116, versículo 12. Es un salmo de acción de gracias porque Dios había librado al salmista de un gran peligro y de la muerte. Y como lo había librado de ese peligro y de la muerte, da gracias a Dios. Salmo 116, gratitud a Dios. Empieza diciendo, amo a Dios, pues ha oído mi voz y mi súplica, y sigue diciendo lo que Dios había hecho con él. Y ahora en el versículo 12, Salmo 116, 12 dice, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Sí, el salmista se sentía, porque Dios lo había librado de la muerte, con una deuda enorme de gratitud a Dios. Y pensaba, ¿qué pagaré yo a Dios? ¿Qué pagaré yo a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Y yo digo, hermanos, nosotros que decimos que somos cristianos, no hemos de tener una mayor gratitud y mayor deseo de decir a Dios, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Si Cristo es nuestra paz, nuestro sacrificio de paz, si Cristo es nuestra oblación, si Cristo es nuestro sacrificio por los pecados de ignorancia, por los pecados deliberados, por toda clase de pecados, por los que cometimos antes y por los que seguimos cometiendo ahora cuando somos cristianos. Entonces, ¿no tendremos que preguntarnos también esto? Y si hemos sido constituidos sacerdotes para Dios, pues no tendremos que seguir el camino que el Señor nos ha dejado marcado, ofrecer ofrendas y sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra alabanza a Dios es aceptable por medio de Jesucristo. Nuestros diezmos y ofrendas a Dios son aceptables por medio de Jesucristo. Lo que hacemos para la gloria de Dios es aceptable por medio de Jesucristo, porque estamos en Cristo. Y todo lo que recibimos nos llega a nosotros por medio de Cristo. Todo lo que damos a Dios es por medio de Cristo, porque si no, nada subiría a Dios, nada serviría como ofrenda para Dios, nuestra oración no subiría a Dios, ni nada que recibimos del cielo es o no es, sino por medio del Señor Jesucristo. Es el mediador entre nosotros y Dios. Pues aquí tenemos ejemplo para que lo sigamos. Hay un himno que dice en una de sus estrofas, mi anhelo creciente es asirme de Él y ofrendarle mi vida en su altar. Dice un himno que cantamos, mi anhelo creciente, es decir, lo que más quiero cada vez más es asirme de Él. Nos acordamos que Pablo decía en una de sus cartas
todo lo tengo por basura y lo que quiero es asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús, agarrarme de Él y ofrendar mi vida en su altar. Proclamar en un salmo de amor y de fe que en la cruz Él tomó mi lugar. Pues que esto que cantamos, hermanos, sea una realidad en nuestras vidas, porque tenemos un bendito sumo sacerdote, un bendito sacrificio y un bendito altar. Que a Él sea la gloria y a nosotros su bendición. Que así sea.